Jesús. Buenas tardes, bienvenido una vez más a una tarde con el Rey Jesús. Qué gozoso y bendecido de tenerlos con nosotros una vez más en esta tarde para aprender y conocer de temas bíblicos, aprender de la palabra para edificar nuestra vida y nuestro espíritu. Esta palabra va dirigida a todo público, seas niño, seas adolescente, seas adulto, seas de tercera edad, no importa, porque no excluimos ninguna persona porque cada alma vale. Te encuentres en tu casa, te encuentres en tu trabajo, en un hospital, donde haya señal wifi y puedes ver el video, espero que sea de bendición y edificación para tu alma. Antes de comenzar cualquier cosa tenemos que pedir dirección de nuestro Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando con nuestro Creador mediante la oración. Y es por eso, esta tarde lo invitamos a orar. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y levantar las manos para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice todo lo que vamos a hacer esta tarde, con cariño, con amor. Padre Celestial omnipotente, es el que nos guías a hacer todo lo bueno, lo maravilloso, lo regala el Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, poderosa palabra. ¿Qué título le podemos dar para este mensaje maravilloso que vamos a transmitir esta tarde? Bueno, hermana, Moisés, ejemplo de la obediencia espiritual. Wow, poderoso. Para hablar de Moisés, vamos a enfocarnos esta tarde en el libro de Éxodo, recordándoles que el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo significa salida, porque es cuando sale el pueblo de Israel de la cautividad de Egipto hacia la tierra prometida. Siendo este Moisés ese gran profeta que los lideró, él recibió su llamado directamente de Dios. De hecho, fue el único en el Antiguo Testamento que tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios, privilegio que no tuvo más nadie. Pero háblame un poquito, hermana Daisy, ¿cuántos capítulos tiene este libro? El libro de Éxodo tiene 40 capítulos, se encuentra en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley. Tiene varios capítulos, varios títulos, pero en este momento les voy a hablar del capítulo 2. El versículo 1 y 2, el nacimiento de Moisés, en el nombre del poderoso Jesús. Amén. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ese niño lo escondió su mamá porque todo varón que nacía en ese entonces lo mandaban a matar. Y como toda madre que cuida a su hijo, ella dijo, voy a cuidarlo, voy a meterlo en una cestica y lo voy a colocar en un río. Y lo encontró la hija del faraón. Ahora les voy a leer el versículo 10 del mismo capítulo 2, en el nombre de Jesús. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. También nosotros podemos salir de cualquier circunstancia que nos encontremos, de las aguas, de cualquier cosa, pero Dios nos quiere ver en prosperidad, en gozo. Asimismo podemos seguir esos lineamientos de Moisés. ¿Por qué no te puedes mover de un sitio para otro? Porque Dios tiene propósito con usted. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial nos dice aquí en el libro de Éxodo. Moisés, príncipe, tenemos que seguir a Moisés. Rey, es un rey Moisés y nosotros estamos esta tarde hablándole de ese príncipe, lo que es Moisés. Y es que Moisés creció como un príncipe, como dice la hermana Daisy, en Egipto. Pero por circunstancias de la vida, él se vio obligado a huir de Egipto, ¿cierto? Y a los 40 años recibe el llamamiento directamente del Señor. Esto lo vemos en el capítulo 3, encontramos el llamamiento a Moisés. Quiero compartir con ustedes esta tarde el versículo 2 del capítulo 3, cuando dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés sintió temor, pero él escuchó esa voz, él escuchó ese llamado y no cuestionó. Pero sintió duda y le preguntó de quién, cómo le decía al pueblo de Israel, quién lo enviaba, con qué autoridad lo enviaba. Y Dios le respondió en el versículo 14, el mismo capítulo 3, y le dijo así. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Porque en el Antiguo Testamento el nombre de Dios no era revelado, era conocido como Yahvé, como Jehová, como el gran yo soy, como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Sin embargo, Moisés simplemente no cuestionó, él siguió las indicaciones, él obedeció y aún en medio de sus miedos confió en Dios y siguió su llamamiento.
También podemos ver que cuando Moisés decide seguir las indicaciones de Dios, el faraón endurece su corazón porque se cree todopoderoso y no quiere dejar salir al pueblo de Israel de su cautividad. Y Dios, para demostrar su poderío, envía las famosas plagas. ¿Quién no ha escuchado de las plagas de Egipto? Las plagas de Egipto las podemos encontrar en el libro de Éxodo, desde el capítulo 7 al capítulo 11, podemos encontrar a detalle lo que fueron las plagas, siendo la primera cuando las aguas se convierten en sangre y la última la muerte del primogénito. Es en este momento que el faraón, en su dolor, decide que se vaya el pueblo de Israel porque ya se da cuenta que no puede con el Dios todopoderoso, el Dios invisible, él no puede con él. Sin embargo, cuando el pueblo se va, el faraón en medio de su ira decide seguirlo para matarlo, para acorralarlo. Y se ven acorralados entre el faraón y sus guardias y el Mar Rojo. ¿Quién no ha escuchado la historia de cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo? Eso lo encontramos en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Cuando ellos se vieron acorralados entre el mar y el faraón, ellos creyeron que todo estaba perdido, pero Dios estaba con ellos. Y Dios abrió el mar y ellos cruzaron por la tierra seca. Y después que ellos cruzaron, el faraón intentó seguirlo, pero el mar los arropó y lo sepultó. Así como el pueblo de Israel en ese momento, tal vez tú hoy te encuentres en una situación similar, donde sientas que estás acorralado, donde sientas una enorme pared en el frente. Recuerda que el Dios es un Dios de lo imposible. Y no importa la circunstancia, no importa el problema donde tú te encuentres, Dios es más grande que cualquier problema. Y si tú le entregas tus cargas a Él, si tú le crees a Él, si tú confías a Él y sobre todo, si tú le obedeces, Dios te va a sacar victorioso de cualquier circunstancia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. De hecho, Él fue tan poderoso y tan maravilloso que en medio de ese desierto, el pueblo de Israel se quejaba porque no tenía que comer, porque venía de un lugar donde tenían todo, y en un desierto, imagínense, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Dios te va a sustentar, porque Él les dio el maná. El maná es el pan del cielo que le envió Dios, para que sepan que Dios, no importa si tú te sientes que no tienes cómo sustentar, si confías en Dios, Dios te va a dar sustento. Amén, gloria a Dios. En el capítulo 16 vemos cuando Dios le da el maná al pueblo, y en el 17 cuando abre incluso las rocas para sacarle agua. No te preocupes hoy por qué vas a comer, por qué vas a vestir o por qué vas a tomar. Confía en Dios y Él siempre te va a sustentar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en el capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos. Tenemos que cumplir los mandamientos como dice acá en la palabra. Los mandamientos hay que seguirlos, seguir esos lineamientos, porque Dios le encanta que uno cumpla los mandamientos para prosperar, para vivir con ese gozo que todos anhelamos, vivir en santidad. Bondadoso y misericordioso es Dios, pero tenemos que cumplir los mandamientos. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Gloria a Dios. Ahora también les voy a hablar del capítulo 32, donde dice el becerro de oro. ¿Cómo fue formado ese becerro de oro? Con todo lo que encontraban ahí. ¿Para qué? Para adorar la idolatría. Eso es odiado por Dios. Dios es celoso. A Dios le encanta que le sigan a Él, no a otros dioses. Cuando Moisés se fue para la tierra de Sinaí, 40 días y 40 noches, entonces cayeron en debilidades el pueblo a hacer imágenes, a montar imágenes, pensando que se iban a quedar esas imágenes ahí, pero no. Ya Moisés, cuando regresó, empezó a tumbar todas esas imágenes, esa idolatría, porque es lo que estamos viviendo. Hoy en día vivimos eso, pero Dios mediante la palabra nos dice, vamos a seguir lo que está escrito para que le vaya bien. Moisés luchó por todo eso. Aarón estuvo en complicidad con toda esa persona de ese pueblo, pero no pudo porque Moisés tenía la palabra. Moisés resplandecía en el momento que él hablaba, cuando se colocaba ese velo y les hablaba a las personas de Israel, sentían ese poder, lo que Dios le había dado, porque Dios le enseñó su sabiduría, su enseñanza y lo que quería. Tienes que obedecerme, y lo que Dios le dijo a Moisés, también lo cumplió en su palabra, y por eso nosotros en este mundo tenemos que seguir a ese Moisés. Jehová, cuando escribe en su palabra, es por ese propósito tan grande que tenemos que seguirle a Él, no caer en debilidades, en idolatría, ni nada por el estilo, porque eso es lo que Dios manda mediante el libro de Éxodo. Hablar de Moisés, de ese príncipe
hermoso, ese niño hermoso. ¿Y quién no habla del príncipe Moisés? Aquí estamos hablando de él y seguimos regocijados hablando de la palabra de este libro que es Moisés. Todo lo escrito acá, hermanos, de corazón lo hacemos para ustedes. Escuchen, lean, les invito a leer el libro de Éxodo porque aquí nos alimentamos y tenemos muchos ejemplos que tenemos que seguir. ¿Quién no quiere ser como Moisés? Muchos quieren ser como Moisés, pero tenemos que seguir los mandamientos y todo lo que se encuentran en estos 40 capítulos que están en el libro de Éxodo. Hermanos, les invito a leerlo. De corazón, hágalo, porque estamos fortalecidos en la palabra. Y qué hermoso cuando hablamos de este príncipe Moisés, que es el que resalta aquí en el libro de Éxodo. Y es que Moisés fue ejemplo a seguir porque hasta en los tiempos de Cristo él era mencionado como ejemplo de obediencia fiel a Dios. Amén. Moisés jamás cuestionó a Dios, tanto así que Dios le permitió morir en sana vejez a los 120 años, porque jamás cuestionó, siempre siguió sus lineamientos. Tú puedes ser ese Moisés. No cuestiones a Dios, simplemente escucha su llamado, obedécele, síguele y verás la gloria de Dios en tu vida. Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero Dios quiere que tú le seas obediente. Dios quiere que tú no le cuestiones y principalmente Dios quiere que le adores solamente a Él porque Él es un Dios celoso. De hecho, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14, nos dice específicamente nuestro Señor, el Todopoderoso. Él menciona. Y te lo leo textualmente, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No pierdas, no te debilites, porque la humanidad siempre busca a quién adorar, a quién idolatrar, y resulta que tenemos un Dios en los cielos, que es el único rey de reyes y Señor de señores que tenemos que adorar y alabar. Dios me los bendiga esta tarde hermosamente. No olvides darle like, seguir el video y compártelo. Dios me los bendiga. Amén.